Muy buenas a todos compañeros de juegos, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. En el vídeo de hoy voy a hablar de una de las últimas novedades de Uwe Rosenberg, que bueno, es un creador que saca últimamente muchísimos juegos. El año pasado ya parecía insuperable, sacó Cottage Garden, sacó Patchwork, sacó el banquete de Odín, y este año no se ha quedado atrás. Ha sacado el Caverna para 2 jugadores, ha sacado el Nusfjord, y aunque aquí en España lo va a sacar SD a principios de 2018, y también ha sacado este juego de aquí, Indian Summer. Indian Summer es la segunda parte de la trilogía del Cottage Garden, Indian Summer, y habrá otro juego de estas características presumiblemente el año que viene. Yo al principio creía que la trilogía la conformaba con Patchwork, porque los tres van de lo mismo, de colocar losetas tipo Tetris en un tablero, en una cuadrícula, y hacer bueno, pues diferentes cosas con ellos, pero básicamente juegos de puzzle. Y pues no, el Patchwork es un juego exclusivamente para 2 jugadores de ese estilo, pero aislado. Y luego a partir de esa mecánica inventó primero Cottage Garden, luego Indian Summer, y saldrá un tercer juego de estas características que tendrá aquí un 3. El Cottage Garden tiene el 1. Pues bueno, pues estamos ante un juego de 1 a 4 jugadores por unos 15 minutos de duración por jugador. Es decir, que en una partida de 4 jugadores en 1 hora se puede acabar esto como mucho, porque es un juego que si se juega rápido se tarda incluso menos. Y bueno, pues es un juego facilito, fácil de explicar, fácil de aprender. Básicamente es un juego muy familiar, así que voy a enseñar los componentes, que son muy bonitos, y explico cómo se juega. Bien, pues vamos con el unboxing de este Indian Summer. Una cajita rectangular, grandecita como veis, con una ilustración similar a la de Cottage Garden. En esta parte de aquí pone que es la segunda parte de la trilogía. La primera parte es Cottage Garden, que también pone aquí lo mismo pero con un 1. Y ahora vemos la segunda, la tercera pues ya veremos cuál es. Nos encontramos aquí el manual, un manual donde viene prácticamente todo explicado. Hay alguna cosilla que se queda un poco en el aire, aunque se pueda sobreentender o se sobreentienda, pero no viene exactamente todo, pero casi todo. Y bueno, pues son unas 12 páginas, no, 16 páginas, si no me equivoco, sí, 16 páginas, aunque la última es esto. Y bueno, pues viene explicado tanto el modo un jugador como el modo multijugador, con un montón de ilustraciones, algunos ejemplos, más o menos viene bien explicado. Y luego aquí nos encontramos pues el contenido, no tiene ningún tipo de inserto, es la caja de cartón tal cual, así que por un lado aquí nos encontramos los tableritos. Esto conforma un tablero, de esta forma si es una partida multijugador, y de esta forma si es una partida monojugador, que tiene números, hasta 10, que son los 10 turnos que va a formar una partida de un jugador. Luego por aquí tenemos bolsas, aquí tenemos las casillas de un solo cuadrado de ardilla. Y por aquí tenemos los diferentes frutos, que son los diferentes recursos que podemos conseguir en el juego y que nos van a dar algunas habilidades. Por aquí tenemos esto de aquí, que lo voy a tener que sacar para enseñarlo bien. Bueno, estos son las botas, que es la ficha de jugador inicial. Esto es el arbusto, que va a formar, una vez que se monta, tal que así, que va a formar una especie de ficha que va a indicar a dónde vamos a ir pudiendo coger piezas del sendero de todos los jugadores, como ahora vais a ver en la explicación. Y luego estos tokens, como es un juego de 1 a 4 jugadores, pues trae 4 tokens de mochila, que por el otro lado pues son una especie de chuleta donde vamos a encontrar lo que hace cada uno de los frutos. Aquí están las bayas, las setas, las nueces y la pluma. Y por aquí pues la mochila, donde vamos a poner encima todas nuestras piezas. ¿Qué tenemos ya por aquí? Pues aparte de todas las piezas que están ahí echadas, no he visto conveniente guardarlas en bolsa porque, bueno, pues son demasiadas y no sé, no lo veo conveniente. Por aquí tenemos los tableros, hay 6 diferentes, son tableros para un jugador que además son reversibles, es decir, hay hasta 12 caras diferentes. Como veis, los explico ya, son tableros que tienen una cuadrícula enorme de 6 por 9 y aparte, no, perdón, de 8 por 9, y aparte tenemos aquí mini cuadrículas hasta 6 que son de 3 por 4, ¿vale? Que están separadas por estas especies de línea de aquí. Y luego pues tenemos, como digo, un montón de piezas de hojas que en el fondo lo importante es saber que hay de 3 colores diferentes, que son
las verdes, las naranjas y las rojas. Las verdes son el equivalente a 3 cuadritos, la amarilla o la naranja el equivalente a 4 y la roja equivalente a 5. Y luego ya pues las podremos encontrar con diferentes formas. Las verdes obviamente solamente las podemos encontrar o así o rectas, como esta. Pero las amarillas y sobre todo las rojas, pues podremos encontrarlas en un montón de diseños diferentes, como por ejemplo este de aquí. Como habéis visto, todas las piezas tienen un circulito en el centro, que eso tiene un motivo que ahora vais a ver. Y por último tenemos piezas de animales, que se van a colocar ahora en el tablero para partidas multijugador, que es donde se utiliza, y tienen pues animales diferentes. Así que voy a preparar una partida y enseño cómo se juega. Bien, pues ya estaría montado el setup. Aunque voy a simular una partida para multijugador, no para un jugador, esto es el setup donde solamente he puesto el tablero de un jugador por tema de espacio. Pero bueno, cada jugador tendría en su área de juego un tablero que se elegiría al azar, el que le salga, y luego pondría en su área de juego un sendero de jugador, que es esto de aquí. El sendero de jugador se compone de una pieza verde, 2 naranjas y 2 rojas, en este orden. Luego tenemos por aquí la mochila, que como dije antes también es la chuleta. He hecho una reserva general, esto no es del jugador, esto ya es general para todos los jugadores, de todos los frutos y las ardillas. Los frutos, como veis por aquí, podéis verlos o bien con su ilustración visual, para que se entienda lo que es por el color y por la forma, o bien con su ilustración realista. Por un lado tienen una y por el otro lado tienen la otra. Por ejemplo, el arándano o la baya es así por un lado y así por otro. A mí me gusta más jugar con la forma realista porque, bueno, pues ya veis, las hojas son bastante realistas. Así que la gracia, a mi gusto, es jugar con el diseño realista, al menos una vez que se colocan. Pero es verdad que a la hora de buscarlos, pues es más fácil por colores que por el diseño fotográfico. Pero bueno, esto ya a gusto del jugador. Luego tenemos por aquí el tablero principal, que realmente solamente sirve de recordatorio de intercambio de frutos durante la partida y también para colocar las losetas de animales. Y luego alrededor del tablero principal se hace esto que estamos viendo aquí, que es el sendero común. El sendero común es básicamente coger un montón de losetas de hojas de la reserva y ponerlos así en dirección a agujas del reloj, dejando siempre una especie de hueco, una especie de margen donde va a ir el arbusto. Entonces esto se coloca al azar en el orden que salga. Y pues estos se van a ir cogiendo a partir de ahora, esto se llama el sendero común, y se van a ir cogiendo de aquí las piezas en dirección a agujas del reloj cuando tengamos que cogerlas. Entonces, básicamente, ¿cómo se juega esto? Pues se juega por turnos. Y en el turno de cada jugador lo que hace es lo siguiente. Puede hacer una de 2 acciones. La primera acción es coger una pieza de su sendero común, la que sea, por ejemplo, esta, por poner un ejemplo, y colocarla en su lecho común. Su lecho común es su tablero, ¿vale? Que realmente se llama el lecho común. Bien, pues vamos a suponer que yo decido poner esto aquí. Bueno, pues la otra acción disponible que tenemos, esta es la primera, la otra acción disponible que podríamos haber hecho es coger una ardilla de la reserva general y ponerla en cualquier sitio. Por ejemplo, pues bueno, ahora mismo no tiene mucho sentido porque es el principio y está todo descubierto, pero cuando ya empecemos a encontrarnos huecos en los que no podemos encajar ninguna pieza, pues será el momento, a lo mejor, si lo consideramos oportuno, de coger alguna ardilla de la reserva, como si fuera una pieza de nuestro sendero común, y ponerla. Pues en esto consiste nuestro turno. Solamente es o coger una pieza de aquí y ponerla, o coger una pieza de ardilla y ponerla. Ahora bien, cosas que hay que tener en cuenta. Pues por ejemplo, cuando ponemos una pieza de nuestro sendero común en el tablero, pasa lo siguiente. Como veis, las piezas, como dije antes, todas tienen circulitos. En alguna parte de la pieza todas tienen un circulito. Esto significa que si ponemos la pieza, por ejemplo, encima de una loseta, de una cuadrícula de barro, pues no va a ocurrir nada. Pero si lo ponemos encima de una cuadrícula de fruto, sí que vamos a coger un token, una losetita de ese fruto y lo vamos a poner encima. Ahí. Por tanto, aquí que hemos tapado una nuez, pondríamos una nuez encima del circulito. ¿Qué va a ocurrir? De momento nada, pero cuando cerremos, es decir, cuando completemos cada una de las 6 zonas del lecho, pues vamos a recoger esos frutos. Los frutos que hayamos conseguido poner, porque hayamos conseguido colocar un circulito encima del dibujo. Por tanto, vamos a suponer
A ver si puedo hacerlo de alguna forma. Esto lo colocaría así. Esto lo colocaría así. Por supuesto puedo poner una pieza que atraviese dos zonas. Lo que no puedo es como siempre pasa en todos los juegos. No puedo sobresalirme del tablero, no puedo poner una pieza encima de otra, donde aunque no encaje, etcétera. Pero sí que puedo girar cualquier pieza de cualquier forma y puedo atravesar las 6 zonas dentro del lecho. Entonces vamos a suponer que aquí ya coloco una ardilla y aquí pongo, por ejemplo, pues esto así, que además con este circulito conseguiría poner aquí una valla y aquí una seta. Y como veis, aquí este círculo justamente habría ido al barro, así que no destapo nada, pero como veis ya habría terminado uno de mis 6 trozos. Pues en ese momento es cuando recojo los frutos. Esto hay que tener mucho cuidado. No hay una partida que yo haya jugado este juego que no me haya cargado una parte del tablero recogiendo los frutos. Y entonces los frutos se vienen a la mochila. Y sin tirarlos, a poder ser. Entonces los ponemos aquí y ahora podremos utilizarlos durante nuestros turnos cuando deseemos. Siempre teniendo en cuenta que los frutos lo que desembocan son acciones, normalmente acciones especiales o una alternativa a la acción principal. La acción principal, como ya he dicho, es o coger una ardilla de la reserva y colocarla en el tablero, o coger una loseta de nuestro sendero común y ponerla en el tablero. Bien, pues ahora voy a explicar las vallas, pero básicamente es para que tengáis en cuenta eso, que algunos frutos modifican la acción principal y otros frutos lo que dan es una acción alternativa, o mejor dicho, una acción aparte de la principal. Entonces podemos hacer la alternativa antes o después de la principal y en medio la principal. Pero antes de ponerme a explicar los frutos, quiero explicar lo que ocurre cuando se gasta el sendero común. Como habéis visto, pues ya habrían ocurrido 4 turnos, donde yo habría ya jugado 4 veces, y pues aquí habría gastado 4 fichas. Entonces, cuando gasto la quinta, vamos a suponer que esta la decido poner aquí, que encaja perfectísimamente. Si soy capaz de encajarla, ahí, como veis, pondría una nuez, porque he puesto el agujero encima de un dibujo de nuez. Ya solamente me quedarían estas 3 para poder llevarme estos frutos, y si consigo tapar además la seta, me llevaría la seta también. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que se me ha gastado mi sendero común. Entonces es el momento de coger piezas de mi sendero de jugador, perdón. Entonces es el momento de coger piezas del sendero común. ¿Cuáles cojo? Pues las siguientes al arbusto. Es decir, si el arbusto está aquí, cojo esta y la pongo en primer lugar. Cojo esta y la pongo en segundo. Esta en tercero. Esta en cuarto. Y esta en quinto lugar. Bien, aunque parezca por la explicación hasta ahora que no es importante el lugar en el que las cojo, porque yo a la hora de elegir, a la hora de hacer la acción y de elegir una loseta de mi sendero de jugador, puedo coger la que yo quiera. Sí que es importante mantener el orden. Por ahora lo vais a entender, es por culpa de la seta. Cuando otro jugador utiliza la seta, tiene que coger una pieza de mi reserva. Entonces, esto ocurre, como veis, que el arbusto se pone ahí. Y ahora pues se queda aquí un hueco. No pasa nada, este hueco se va a ir rellenando cuando solamente queden 7 losetas. Hasta aquí, cuando se gasten estas y solamente queden 7, se va rellenando, cogiendo al azar piezas de la reserva general. Y se va rellenando toda la partida hasta que ya no queden más aquí. Pero bueno, cuando no queden más aquí ya más o menos se estará acabando la partida. Así que está más o menos medido el juego para que no falten losetas. Y ahora sí, voy a explicar los frutos. Bien, vamos a empezar por el de menor valor, que es la valla. La valla sirve para rellenarnos del sendero común a nuestro sendero de jugador en el momento en el que queramos. Ya sabéis que para rellenarnos nuestro sendero de jugador tiene que haberse gastado, y entonces cogeremos las piezas a partir del arbusto del sendero común. Bien, si no se nos ha gastado, pero queremos alguna de las piezas porque la necesitamos, porque nos hace falta o lo que sea, pues, o porque simplemente lo deseamos así, gastamos una valla y cogemos hasta tener 5. Por tanto, vamos a imaginar que solamente me quedan 2, pues cogería 3. Pero ¿qué ocurre si tengo 5 y quiero la siguiente? Por ejemplo, quiero esta. Pues también puedo hacerlo. Gasto una valla y cogería una sexta. Y es la única forma de tener 6 vallas en nuestro sendero. 6 losetas en nuestro sendero común. Gastando una valla cuando tenemos ya 5 previamente. En el siguiente orden está la nuez. ¿La nuez para qué sirve? Pues yo gasto una nuez y lo que me permite es coger una ardilla y colocarla inmediatamente en alguna zona del tablero, del lecho. Puedo tapar un dibujo o no, pero tened en cuenta que las las ardillas no tienen circulitos. Entonces, si tapamos un dibujo, pues no nos vamos a llevar ese fruto en el momento en el que cerremos una de las parcelas.
Por tanto, coger directamente al gastar una nuez una ardilla y ponerla en nuestro lecho. Tened en cuenta también que esto no tiene nada que ver con la acción principal de coger una ardilla y ponerla en el tablero. Esto va independiente, es decir, podemos gastar una nuez para coger una ardilla y ponerla en el tablero y como acción alternativa, y luego en la acción principal del turno coger otra ardilla de la reserva y ponerla en el tablero, ¿vale? Son cosas independientes. Por el otro lado tenemos la seta. Como he dicho antes, la seta es importante a la hora de mantener el orden, hace que sea importante mantener el orden de nuestro sendero de jugador. ¿Por qué? Porque una seta te permite cogerle a dos jugadores la primera loseta. Entonces, vamos a suponer que aquí hay más jugadores y yo gasto una seta. Pues yo a dos jugadores le voy a poder coger la primera loseta, ¿vale? La primera empezando de izquierda a derecha siempre, por tanto, me llevaría esta de otro jugador. Y de otro jugador también me llevaría otra. Y me las traería a mi lecho y las pondría, ¿vale? Por tanto, no me permite colocar dos losetas. Y por último tenemos la pluma, que lo que nos permite es hacer dos acciones principales en un turno. En vez de una, que es lo que siempre se hace, pues dos. Por tanto, podríamos colocar dos losetas, las que queramos, o podríamos colocar una loseta y pedir una ardilla de la reserva, ya como queramos combinarlo. Cosas que hay que tener en cuenta con respecto a los frutos, esto de aquí. Aquí dice que en cualquier momento de la partida podemos intercambiar frutos de uno a otro, pero siempre el de mayor valor, si se cambia a uno de menor valor, se cambia en orden de 1 a 1, es decir, una pluma la podemos convertir en cualquier momento en una seta en una nuez y una nuez en una baya. Sin embargo, si queremos cambiar bayas por nueces, tenemos que pagar 2 a 1. Si queremos cambiar nueces por setas, 2 a 1. Y si queremos cambiar setas por plumas, 2 a 1. ¿Vale? Eso lo podemos hacer en cualquier momento de la partida en nuestro turno. Y luego tenemos aquí los animales. Bien, los animales, bueno, hay algunos que empiezan, como dice aquí en el tablero, con uno de los frutos o uno de los recursos a nuestra elección, que son o la pluma, o la nuez, o la baya. Y luego tenemos aquí algunos que directamente no empiezan con nada, pero nos pueden ser muy útiles. ¿Para qué sirven los animales? Bien, vamos a suponer que en algún momento de la partida ocurre algo parecido, pues... Vamos a ver cómo lo hago. A esto. Lo voy a hacer aquí para que se vea. Ocurre algo parecido a esto. Como veis, acabo de tapar dos frutos y uno que no es nada, que es tierra. Pero acabo de hacer una forma, una silueta con agujeros de una de las losetas de animales, concretamente la de pájaros. Entonces, bueno, previamente aquí se habrán puesto dos vallas y para terminar esta zona me queda poner aquí dos piezas. Una tiene que ser sí o sí una ardilla y otra puede ser cualquier cosa, por ejemplo esto, ¿vale? En el momento en el que termino la zona, ya sabéis, me llevo las vallas a mi mochila, se queda esto realizado y ahora una vez que está esto vacío puedo poner una loseta de animal porque he completado una silueta con forma de loseta de animal y aparte ya me he llevado los frutos. Bien, le pongo la loseta de animal encima y como veis encaja perfectamente. Bien, se va a quedar encima, pero primero tengo que mirar lo que había debajo. ¿Qué había debajo? ¿Dos vallas? Pues me las vuelvo a llevar. Las cojo de la reserva. Entonces, esto sirve básicamente para llevarme tokens de aquí hasta dos veces. La primera vez cuando las completo y la segunda vez cuando le pongo la loseta de animal encima. Si consigo hacer con siluetas de círculos una de las formas de aquí, que son de cuatro cuadrículas, pues me puedo llevar o una pluma, o una nuez, o una valla adicional más. Y ya por último hay que tener en cuenta dos cosas que no vienen mencionadas en ninguna parte del manual, ni en el español, ni en el de ningún idioma, que se entiende por tanto, como he visto por internet, como he visto en la Board Game Geek, que es de esa forma, pero nunca vendría mal que lo hubiera recordado el manual. Y es que no es necesario colocarnos de forma adyacente a una loseta previa. De hecho, si vemos el manual, en todo momento veremos que en todos los ejemplos todas las losetas están comunicadas unas con otras. Como por ejemplo, estáis viendo aquí, que todo lo estoy colocando de forma adyacente uno con otro. Sin embargo, no es necesario. Tú puedes colocar en una parte una loseta y en otra parte otra loseta y el manual no dice nada de que eso esté prohibido de ninguna forma. Del mismo modo, a la hora de comenzar la partida puedes colocar la primera loseta exactamente en donde te apetezca. No necesitas colocarlo en un sitio concreto. Y del mismo modo también puedes colocar la que te apetezca en cualquier momento. Y el final de partida no va por puntos de victoria, al contrario que otros muchos juegos. El final de partida de este juego es diferente.
lo provoca el jugador que termina su lecho, que completa su lecho. Bien, en ese momento, si es el jugador inicial, todos los demás jugadores jugarán el último turno, pero si es el jugador más a la derecha del jugador inicial, pues en ese momento se acaba la partida, porque todos los jugadores tienen que acabar con el mismo número de turnos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el jugador que completa el lecho ganaría la partida, es decir, tiene que estar el lecho completo y que no quede ninguna cuadrícula suelta, pero una vez que acaba la partida podemos transformar todos nuestros frutos en nueces, con esta regla de intercambio de aquí, y todas nuestras nueces en ardillas, y esas ardillas las podemos utilizar para completar las cuadrículas que se han quedado sueltas. Entonces, se comprueba a todos los jugadores que hayan completado al 100% el lecho, y si hay empate entre varios jugadores, que suele ser habitual que varios jugadores hayan completado el lecho en el último turno, se mira el número de nueces para desempatar. Y el jugador que tenga más nueces es el ganador. Y en el caso de empate, pues ya todos los jugadores habrían empatado. Bueno, pues tras el éxito de Patchwork, en 2016 Uwe Rosenberg decidió explotar la fórmula de colocación de losetas, y en esta segunda incursión en multijugador, o tercera incursión si consideramos al Patchwork como tal, pues nos encontramos ante un juego que va prácticamente de lo mismo. Es decir, a los que ya habéis jugado Patchwork y Cottage Garden no os va a sorprender en absoluto. Quizás lo más novedoso sea eso de que, bueno, pues renuncia al tema de los puntos de victoria, que propone un tema muy bonito como es el Indian Summer estadounidense o anglosajón, muy chulo, muy visual, con el tema de los animalitos, con el tema de las ilustraciones que están muy bien hechas. Es un juego que en ese sentido entra mucho por los ojos, pero no, ya os digo, no esperéis que os vaya a suponer nada especialmente novedoso o fresco en cuanto al género. Es más de lo mismo con unas pequeñas vueltas de tuerca. Si os gustó mucho Cottage Garden, o si os gustó simplemente, o si os gustó Patchwork y queréis un juego más de ese estilo, o simplemente no os gustó demasiado Cottage Garden pero queréis probar un juego nuevo de ese estilo que os pueda seducir un poco más, pues quizás Indian Summer sea un juego para vosotros. Si por el contrario Patchwork o Cottage Garden o incluso otros juegos más recientes como Oso Park o algunos de este tipo, de este estilo, no es para vosotros, os dan exactamente igual los juegos de colocación de losetas y puzzle, pasad totalmente de Indian Summer porque ya sabéis, es totalmente más de lo mismo. En cuanto a la valoración, es que poco más se puede hacer de este juego porque, como ya os digo, no supone una novedad especialmente fuerte en cuanto a nivel de mecánicas. En cuanto a nivel visual, sí que es un juego que entra mucho por la vista. A mi gusto, bastante más que Cottage Garden, que es un jardín que, bueno, no era feo, era bonito. De hecho, el Patchwork también lo es, con el tema de las telas y de cómo queda todo diferente en cuanto a colores y formas. Pero este es el que más me gusta en cuanto al apartado visual, es el que más me gusta de los tres. Ahora bien, ya os digo, ya sabéis lo que os vais a encontrar, más de lo mismo, en el sentido de que cambian algunas mecánicas, pero el estilo de juego y el fondo no os va a sorprender en absoluto. Es un juego que se juega de una forma muy tranquila. Las partidas para estas tardes de otoño e invierno son ideales por la temática y porque, bueno, te sientas en el brasero a jugar con unos cuantos amigos. Y no es un juego de mucho puteo, no es un juego de hacerse mucho la puñeta unos a los otros, no tiene mucha interacción. Básicamente cada uno se hace su puzzle a su manera, con tranquilidad, o si lo preferís directamente tenéis el modo monojugador, el modo jugador, para hacer vuestro reto particular, que la verdad es que es complicado. Y eso es la gracia del juego. Es un juego ideal en esas situaciones. Poco más se puede decir de él, que no sepáis ya o que no hayáis visto en anteriores. Así que cualquier comentario que queráis hacer, ya sabéis, aquí abajo estamos abiertos ante cualquier sugerencia, comentario o lo que sea. Nada más por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero, chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.